todo el grupo de diapositivas referentes al tema que estamos llevando adelante. ¿A qué le llamamos farmacoterapia razonada? Como su nombre lo está indicando, le llamamos a un razonamiento que es sistemático y que siempre está basado en el método científico. Lo que quiere decir que está orientado a abordar un problema de salud y que tiene en general tres grandes componentes. El primero, adquirir criterios para la selección de un medicamento y determinar su posicionamiento terapéutico. Cuando hablamos de la selección de un medicamento, quiere decir que lo vamos a utilizar ese medicamento en un alguien, no lo que se sabe farmacológicamente, sino ese medicamento cómo está aplicado al paciente. Por eso se llama farmacoterapia razonada. Luego podemos ver el adquirir una metodología para la selección del medicamento y hacer un análisis crítico de la información que hoy día existe en la parte médica, pero que tiene que tener lo importante es la confiabilidad necesaria. No todo lo que se publica, no todo lo que se dice, no todo lo que hacemos es bueno. También existen cosas malas y también existen fraudes dentro del ámbito de la medicina y peor en el ámbito de la farmacología. Te dan medicamentos para la caspa, la nostalgia y el mal de amor y por lo tanto seguramente entenderán como yo que eso no existe. Y este análisis crítico de la información médica, que tiene que ser confiable, nos puede permitir tomar decisiones basadas en lo que es fundamental, una evidencia científica que esté documentada. En realidad, no puede haber evidencia científica que esté en el cerebro del científico. Tiene que haber hecho el trabajo de investigación y haberlo publicado, haberlo documentado y haberse sometido ese trabajo de investigación a lo que dicen los otros, porque no todo lo que nos sale en resultados de nuestra investigación necesariamente les resulte igual a los otros y pueden haber algunas discrepancias que pueden ser realmente muy grandes. Siempre que se hace un trabajo de farmacoterapia razonada, tiene por objetivo adquirir un acercamiento a la solución del problema basado en la metodología que tiene que ser obvia, una farmacoterapia, como su nombre lo está haciendo, orientada al paciente. Esto es lo que nosotros vamos a llevar en lo que corresponde a farmacoterapia razonada. Siempre la farmacoterapia está orientada hacia el paciente, por eso se llama farmacoterapia. ¿Cuáles son los criterios de selección que se hace bajo estos términos de farmacoterapia razonada? En realidad son 4 criterios. Los 4 criterios son los criterios propuestos por la Organización Mundial de la Salud y que estos lo único que hacen es demostrar la superioridad de la relevancia clínica, quiere decir de lo que el paciente tiene de enfermo, sobre las alternativas posibles de darle en la terapéutica. Y estos criterios tienen que ver con 4 principales elementos. Primero, criterios llamados primarios, que ya los hemos visto al terminar el capítulo anterior, como ustedes deben recordar, que tiene que ver con la eficacia y la seguridad. Lo primero que tenemos que entregarle al paciente cuando lo atendemos y le damos un fármaco, que sea este fármaco eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que haga lo que dice que ese fármaco debe hacer. Pero a la vez de que haga eso, que sea un fármaco seguro. Y por lo tanto, la relación del costo-beneficio y costo-riesgo sea una relación equiparada. Porque si mayor es el riesgo que el beneficio, obviamente no podremos hablar de seguridad y tampoco podríamos hablar muchas veces de eficacia, porque tendríamos que lograr eficacia. Aquello que dice que hace es lo que hace. Eso quiere decir eficacia.
A mis estudiantes les digo, si habría que ir a matar a Hitler, pues Hitler está muerto, esa es la eficacia. No que lamentablemente se salvó porque la bomba no estuvo bien colocada y demás. Los criterios llamados secundarios son la conveniencia y el costo. Cuando hablamos de conveniencia, tenemos que ver si realmente darle ese fármaco nos conviene a nosotros, pero también si le conviene al paciente. ¿En qué tiene que ser esa conveniencia en relación al costo y la efectividad? Porque es una obviedad que no todos tienen un bolsillo de los que tienen solamente dólares hoy día. Tienen también bolsillos en que solo tienen 50 centavos de boliviano. Por lo tanto, no le puedo dar, sin fijarme en el costo, algo que no le va a convenir, porque no lo va a poder comprar, y si no lo puede comprar, no hay forma de que lo pueda utilizar. Claro que si hablamos de medicina, podríamos hablar también del tema de los medicamentos que tienen que ver en el ámbito de la salud pública y la subvención que le hace al Estado. Hoy día subvencionamos la gasolina y nos ha llevado al desastre, pero también subvencionamos el manejo de la tuberculosis y algunas otras cosas más. Lamentablemente, la mayoría de nuestras enfermedades son enfermedades huérfanas, quiere decir que nadie las cuida. Como fuentes de información para la evaluación que se debe realizar, tenemos que fijarnos en la eficacia. Y como ya hemos dicho, mide en los ensayos clínicos el grado de buen funcionamiento que hace un tratamiento. Sirve para tratar la caspa, trata la caspa. No trata la nostalgia, sino trata la caspa. Y estos datos de efectividad provienen de estudios que se hacen observacionales, como todo trabajo científico, experimentales, y que están demostrando resultados en el ámbito de la salud y que en la aplicación práctica de ese fármaco a poblaciones dice que tiene o da el resultado que debe dar como corresponde en un trabajo científico a la eficacia. La seguridad son estudios que se hacen desde el ámbito primero preclínico, con pruebas toxicológicas primero en los animales. Si se ve que no es seguro, pues no sigue la investigación. Luego que se ha demostrado que es seguro, pasamos a la siguiente fase y a esto se les llama ensayos clínicos. Y lo que se ve en general ya no son los efectos tóxicos, sino los efectos adversos que habitualmente aparecen dentro de las variables de las acciones farmacológicas y los efectos farmacológicos que se tienen. Luego de esto, una vez que ha entrado, porque ha sido aceptado por la Food Drug Administration o cualquier entidad regional que diga que ese fármaco ha sido estudiado y no tiene conflictos de ser comercializado. ¿Qué quiere decir de ser comercializado? Que puede venderse y por lo tanto, como cualquier problema de venta, tiene que estar sometido a controles de calidad. Y cuando sometemos un fármaco a controles de calidad, hablamos de la farmacovigilancia. Y por lo tanto, lo que se hace es tener estudios que sean de observación de que sí están haciendo los efectos, o miren, estos otros efectos adversos habían, o miren, está pasando esto y los pacientes, en vez de estar mejorando, algunos están empeorando, o en vez de haber producido solamente, por ejemplo, están naciendo niños con focomelia. En ese caso hemos aplicado el seguimiento post-comercialización, gracias a Dios, se dio tiempo a cuenta la gente, los científicos de eso. Luego hablamos de la conveniencia, que aseguran que mejora y que por lo tanto si mejora va a tener adherencia el paciente al tratamiento, o más bien el paciente va a tener problemas de adherencia. Adherencia significa sigue las órdenes médicas y las instrucciones que le has dado. Se ha adherido a eso, quiere decir está unido. Eso es una adherencia. Y por lo tanto,
tiene sí mucha importancia en la relevancia clínica. Ahí vamos a saber si realmente el paciente ha tomado, porque por no haber tomado, probablemente no va a tener sus efectos y por lo tanto podríamos estar errados en nuestra investigación. Y por último, el costo es la información sobre los precios que se tienen de los fármacos para adquirirlos, ya sea dentro del ámbito de la área pública o ya sea dentro del ámbito de la área comercial, y por eso tenemos fármacos que pueden ser, todos tienen el mismo nombre genérico, pero estos que entran en el área comercial tienen el nombre comercial, o los otros que son fármacos que la Organización Mundial de la Salud nos ha expresado, nos ha dicho que también pueden llamarse a estos genéricos, y estos genéricos son los que van a ayudar en que no estás pagando la patente del costo. Y por último, los estudios farmacoeconómicos, que tienen mucho que ver con el fármaco que está en el momento de que ya ha madurado, que está entrando a la vejez y se quita la patente, y por lo tanto va a tener problemas económicos y va a terminar seguramente el fármaco muriéndose. Todo esto ya lo hemos explicado con anterioridad. Ahora vamos a ver, cuando seleccionamos un medicamento, no solo lo tenemos que seleccionar por el conflicto del fármaco, quiere decir, si el fármaco se aplica o no se aplica a una enfermedad en general. En este caso estamos hablando de que no es si se aplica o no a una enfermedad, es un antihipertensivo, le puedo dar un hipertenso. Pero ese hipertenso puede tener una edad, puede tener un sexo, puede tener un peso, puede tener características genéticas totalmente diferentes que otro que está a su lado y que también es hipertenso. Por lo tanto, no es el mismo medicamento que le voy a dar, y por lo tanto tengo que darme cuenta de la eficacia y la efectividad. Luego vamos a hablar de la seguridad, nuevamente, conveniencia y costo. Cuando hablamos de la eficacia, estamos hablando de la probabilidad que un promedio X de individuos en una población determinada se beneficie con la aplicación de un fármaco en la resolución de un problema X de salud. Mata por ejemplo, al Vibrio cólera, pero lo está haciendo en condiciones ideales, y estas condiciones son las que están previstas. No todos los pacientes están sometidos a condiciones ideales. No todos los pacientes van a reaccionar igual, idealmente. Por lo tanto, tenemos que pasar de la eficacia, hace lo que dijo que tenía que hacer, a la llamada efectividad. Cuando hablamos de la efectividad, es la probabilidad que un individuo, no promedio de individuos de una población que no está indeterminada, se beneficie de la aplicación de un fármaco en la resolución de cualquier problema de salud. Acabamos de hablar del cólera, bajo condiciones reales. En la eficacia son condiciones ideales, en la efectividad condiciones reales, y obviamente que estas sean comprobadas por parte del personal de salud cuando aplica un fármaco a un paciente X. Para saber el grado de evidencia, para demostrar la eficacia, se puede recomendar sobre todo si este fármaco se puede dar o no se puede dar, o sirve o no sirve en la práctica clínica, en el laboratorio, en el tubo de ensayo, en la caja de Petri. Puede servir, pero probablemente no necesariamente se cumpla eso en porcentajes elevados o en porcentajes aceptables. Para eso manejamos lo que se llama claramente el grado de evidencia. ¿Qué hace el grado de evidencia? Maneja la medicina clínica y por lo tanto hace recomendaciones y te expresa los niveles de evidencia que hay. Cuando hablamos de recomendaciones, los llamamos por números. Por ejemplo, el número recomendación 1, recomendación 2, recomendación 2A, 2B y 3. ¿Qué significa recomendación 1 cuando ponemos recomendación 1?
la evidencia existe y o acuerdo general de que un determinado tratamiento o proceder es beneficioso, útil y efectivo. Por lo tanto, está indicado versus está recomendado. Cuando existe evidencia, dos, es que existen discordancias. Discordancias y divergencias sobre si verdaderamente es útil o si verdaderamente es eficaz. Pero puede ser que haya una evidencia 2A, que quiere decir que la mayoría de la evidencia está a favor de que es útil y que es eficaz. Pero puede ser la evidencia tipo 2B, la recomendación, y por lo tanto no está tan claro que esté bien establecida. Por ejemplo, voy a poner si el chuchu smoothie sirve o no para tratar, por ejemplo, la desnutrición infantil. Decimos que sí porque tiene aminoácidos X y demás, pero si no se ha investigado, no se está seguro. Pero claro, vemos que si utilizamos el chuchu smoothie, seguramente los niños van a mejorar en su peso, pero no sabemos si es estrictamente por eso, o porque ya los estamos tratando, o los estamos cuidando mejor, y no por el chuchu smoothie. Entonces, la evidencia B no está tan bien definida, su utilidad y su eficacia. La evidencia 3 es una evidencia o acuerdo general de un determinado tratamiento precedente que no es beneficioso y que no es efectivo. Por ejemplo, el polvo de ojos de víbora para que veas mejor, como te hacen los pacos en la cancha. Por lo tanto, en esos casos, no solamente hay que fijarse si sirve o no sirve para lo que dice que sirve, sino qué efectos podría producirle malos, adversos, tóxicos. Y si a una persona que tiene un problema del ojo le empezamos a dar polvo de ojos de víbora para que se mejore de sus ojos, podría ser que estemos perdiendo la oportunidad de tratarlo oportunamente y tratarlo bien. Y por lo tanto también estamos haciendo daño. A esa es una recomendación 3. Quiere decir, si aparece un producto que tiene recomendación 3, no le hagas caso, porque probablemente no sirve. Y pacpacos dentro de la medicina, farmacias, pacpacas dentro de la medicina, laboratorios, todo existen como en todas partes del mundo. El negocio es el que importa, no la salud de la población. Por lo tanto, hablamos también de evidencias. Lo primero hemos hecho son recomendaciones, pero también hablamos de evidencias. Y se dice evidencia A cuando la información que tenemos está producida por gran cantidad de estudios clínicos que además están realizados randomizados, quiere decir que no han sido hechos como de corriente, como de común, como si fuera una costumbre, no. Randomizados quiere decir en el nivel científico con variables que han sido verdaderamente tomadas y diferentemente estudiadas en diferentes ambientes. Y metaanálisis, que probablemente los análisis meta significa que has estudiado este trabajo de investigación sobre el mismo tema y que después ha hecho otro después sobre el mismo tema y después otro y después otro y has agarrado 5, 10, 15, 20, 100, si fueran 1000 mejor, trabajos de investigación y dice el metaanálisis que todos los trabajos concluyen en esta verdad. Pero también el metaanálisis dice que es efectivo en el 80%, es efectivo en el 60%, o es efectivo en el 50%, o es efectivo en el 10%. En ese caso, ya estamos hablando que el metaanálisis nos está diciendo que debemos preferir aquellos que sean del 100%, pero no todo en la vida es 100%. Lamentablemente, en general, no todos los medicamentos le hacen bien al 100% de las personas, porque cada persona tiene una forma totalmente diferente de reaccionar y por eso no hacemos farmacología con el paciente, hacemos farmacoterapia. Cuando decimos que es una evidencia B, la información está derivada de un solo estudio clínico, pero que sea randomizado, puede ser un muy buen estudio científico,
y de estudios que aunque sí son de gran cantidad de personas, sin embargo no están randomizados. Quiere decir, el no randomizado no me da la seguridad de que dice que es eficaz, dice que es evidencia, no me da si no está randomizado. Y no necesariamente porque sean miles de personas a las que se les ha aplicado o sea estrictamente a una persona. Y por último, que es la mayoría de las veces en el ámbito del argot farmacológico y de las llamadas los laboratorios de fabricación y de investigación científica, la información está derivada por consenso de expertos, son gente que sabe y dice está bien, por lo tanto lo más probable es que esté bien. Registros de estudios retrospectivos, se mira hacia atrás y se ve qué ha pasado. Si le di chuchusmuti y dejó de estar el paciente desnutrido, parece que el chuchusmuti sirve, pero simplemente es una apreciación que tiene un grupo de expertos, no necesariamente una demostración, como por ejemplo en caso de la cantidad de azúcar y el ir a la diabetes, que si tú tomas normalmente más de 20 gramos de azúcar blanca producida con azufre, por X número de años vas a terminar diabéticos. Para decir eso, tuvieron que hacer un estudio sobre 6 millones de personas, randomizado, a través de metaanálisis y a través de cosas, a decir, tengan cuidado. Por eso hoy día ya el mismo azúcar ya no se fabrica en la misma forma de antes, porque se vio que habían ciertas sustancias de la fabricación del azúcar que podían producirte la diabetes. Y así sucesivamente podríamos hablar de muchísimas llamadas enfermedades y que hoy las conocemos muy claramente. Bien, por lo tanto, un medicamento entre sus atributos debería ser eficaz, que tenga calidad, quiere decir, hace en muy buen nivel lo que dice que hace, y seguridad, que no le va a producir daño o problemas al paciente o al individuo correspondiente. Vemos ahora, cuando hacemos clínica, cuando llevamos lo que acabamos de decir, la teoría científica, la llevamos a la práctica clínica, empezamos a ver qué es lo que tiene que hacerse, qué es lo que tiene que verse. El nivel 1 son los ensayos clínicos controlados, generalmente prospectivos, y que tiene una evolución ciega. ¿Qué quiere decir? Generalmente son hechos a doble ciego. Ni el paciente ni el médico sabe qué está recibiendo el paciente. Porque si supiera, pues cada uno tiene que inclinarse hacia el lado, cada panadero alaba su pan, y por lo tanto no es muy confiable esto, como cada político echa loas a sus políticos y echa basura a sus enemigos políticos, entre comillas. Lo mismo pasa en el ámbito de la investigación. Para esto se utilizan revisiones llamadas revisiones sistemáticas, y estas revisiones sistemáticas son sobre ensayos clínicos controlados y que tengan poblaciones representativas. No puede ser en 10 pacientes, en 5 pacientes, en 11 pacientes y demás. Esos no son números que sirven, sino tiene que hablarse de una población de más de 1000, lo exigen los trabajos de investigación, de más de 2000 y en algún caso de más de 30.000 pacientes para tener realmente una estadística significativa de demostración de que sirve. Por lo tanto, en ambos se requieren muestreos aleatorizados, objetivos definidos, criterios de pérdidas de seguimiento para que no se pierdan los pacientes y caigan los universos, y por lo tanto las características basales de los pacientes son explicitadas en el texto donde se ponen las normas, equivalentes en los grupos. No puedo comparar un grupo de 71 años de edad con un grupo de 21 años de edad. Obviamente no van a actuar los fármacos en la misma forma en ambos grupos y por lo tanto no van a ser
estadísticamente significativos los resultados. En el nivel 2, los estudios llamados de corte prospectivos en una población respectiva con evolución igual, doble ciego significa hoy la terminología más moderna, evolución, y yo diría evaluación debería ser el término más exacto, a doble ciego, que los evaluadores no sepan ni el que evalúa ni el que hace el trabajo de investigación, y por lo tanto reúnen los criterios AE, que se los llama científicamente hablando. Estos ensayos clínicos tienen que ser controlados, tienen que ser prospectivos, a doble ciego y realizados en poblaciones que sean representativas y que cumplan por lo menos algunos de los criterios AE que se los conoce. Obviamente que los criterios AE son diferentes en cada uno de los fármacos, en cada uno de los grupos y así sucesivamente. El nivel 3, todos los demás estudios controlados en una población representativa en los que la evolución es independiente al tratamiento del paciente. Cuando dicen no es estadísticamente significativo, quiere decir, si le he dado agua para tratamiento o le he dado X producto, ambos tienen casi los mismos resultados numéricos, quiere decir, no tienen estadísticamente significación. Cuando hablamos del nivel 4, los estudios son no controlados, en una serie de casos aislados y sí, basados en opiniones de expertos, pero que no necesariamente el experto es el que dice la verdad, no necesariamente les tenemos que creer, porque también existen intereses comerciales, intereses científicos, intereses políticos, intereses en todo sentido para decir alguna verdad que en general las decimos como medias verdades, por no decir mentiras. El grado A es el grado de recomendación definitiva, o sea, en el nivel que estamos diciendo. Es una recomendación definitiva, efectiva, y que esta no es ineficaz y no es problemática, ¿sí? En el grado B es probablemente efectiva, probablemente ineficaz y probablemente peligrosa. Y en el grado C es posiblemente, probablemente quiere decir que ha habido trabajo de investigación y que ha hecho el cálculo de probabilidades, en otras palabras, estadísticas. Mientras que en el grado C es una recomendación posiblemente efectiva, pero lo más probable es que sea ineficaz o peligrosa, quiere decir no tiene seguridad. De estos grados, pues, por lo menos que puede ser efectiva, pero también puede ser peligrosa. Puede ser efectiva, pero también puede ser ineficaz, entre comillas. Pero en ese caso lo que nosotros hacemos, tenemos que ver que por lo menos dos estudios que se hayan dado sobre ese producto estén en el nivel 3. Los estudios han sido controlados en poblaciones representativas que tienen una evolución independiente del tratamiento del paciente. Bien, cuando hablamos del GSEN, estamos hablando de una recomendación eventualmente efectiva. Eventual, quiere decir, de vez en cuando es ineficaz y peligrosa. Por lo tanto, no reúne ninguno de los requisitos mínimos para que alguien la apoye. El polvo de víbora para el tratamiento de los problemas de cataratas, de ceguera, de devolución de la vista a los pacientes y demás. Pero podemos ver que las evidencias pueden ir desde una evidencia débil, que no la puede sustentar fácilmente, a una evidencia fuerte. ¿Cuándo es una evidencia débil? En muchas de nuestras revistas científicas cuidábamos mucho eso en nuestra Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, que no sea la descripción de un caso el que quiera decir que eso es verdad en la medicina. Es simplemente lo que ha pasado con un caso. Y lamentablemente, cuando la parte científica no está muy bien desarrollada,
lo que más se produce son presentaciones de un caso, porque es algo raro, porque es aquí, porque lo que pasó no necesariamente pasa. Eso no es hacer ciencia, es simplemente presentar un caso. Y como ustedes ven, es una evidencia débil, de hecho, la más débil. Esto de una serie de casos, en 100 pacientes que hicimos, esto resultó esto, 99 les hizo bien y a uno no le hizo bien. Ese es un estudio en serie de casos. Un estudio de corte transversal. Vamos a hacer un estudio de tipo científico muy bien controlado y lo vamos a hacer a través del tiempo. No solamente en la época esta o en la época de allá, sino a través del tiempo, transversalmente. O también transversalmente a diferentes patologías. O también transversalmente a diferentes, por ejemplo, tipo de pacientes o tipo de enfermedades. Los estudios de caso, que también son estudios controles, quiere decir, estamos estudiando el caso, hemos sacado conclusiones del caso y ahora vamos a seguir el trabajo de investigación y vamos a hacer controles sobre los mismos temas, sobre los mismos elementos de juicio, sobre los mismos objetivos, los mismos procedimientos y demás, controles. Y me resulta que sí me dan los mismos resultados o me dan resultados en el 90%, resultados en estadísticamente significativo. En ese caso, ya la evidencia no es tan débil, ya está empezando, como ustedes ven, a convertirse eso en un gradito más, se convierte en estudios de corte. Corte quiere decir de tiempos. En este momento se hace el corte. Y cuando empezamos a tener estudios además de corte, en ese momento empieza a ser la parte más débil de la fuerte, de la evidencia fuerte. Ensayos clínicos no controlados y ensayos clínicos controlados de forma aleatoria. En ese caso hablamos de evidencia que realmente es fuerte. Entonces, todas estas graditas son importantes conocerlas para a veces no dejarse embaucar por publicaciones que aparecen en revistas científicas que no son más que evidencias débiles, pero que, bueno, por las influencias muchas veces salen dentro de las revistas científicas. No todo en esta vida es limpio. Cuando nosotros evaluamos como siguiente paso la eficacia y la efectividad, lo que hacemos es trabajar con ensayos clínicos que están disponibles para que tengamos una indicación de utilización del fármaco en un problema clínico que pueda ser evaluado. Porque si no se puede saber los resultados, hagamos una suposición. ¿Cuánto tiempo vive el que está quemado en el 100%? ¿Se puede imaginar? No sabemos, porque puede ser que la mayor parte de las veces vivan un día, 2 días, 3 días. ¿Y qué diferencia existe entre un día, 2 días y 3 días de vida? Es si por lo menos se ha mantenido vivo el individuo, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que obviamente si un paciente tiene más del 80% de que está quemado su cuerpo y si ha atingido la aspiración de los gases, del calor, todo eso, a organismos vitales, pues lamentablemente no va a poder sobrevivir. En ese caso, no puedo hacer un ensayo clínico con resultados que sean correctos, sino van a dar resultados totalmente diferentes porque depende de las características propias del paciente. Luego se habla de revisiones sistemáticas que han sido publicadas. Esto es, hoy en este mundo, gracias a la informática, a la computación, gracias a todo lo que se hace, se llaman trials en la parte del inglés, y estas revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones es la comparación de qué le está pasando en los chinos, qué le está pasando en los gringos, qué le está pasando en los bolivianos, qué le está pasando en los australianos. Eso, se juntan esos datos y se puede saber si, pucha, este fármaco realmente, por ejemplo, algún fármaco que los haga dormir, los hace dormir a los chinos, a los australianos, los hace dormir y duerme. Entonces quiere decir que es un fármaco al cual tienes que empezarle a tener altísima confianza, tiene tremenda efectividad y si no le produces efectos demasiado serios, no los mata, en ese caso todavía es seguro.
Y si algún efecto colateral aparece, que después, no sé, durmió, pero al día siguiente no puede el individuo despertarse fácilmente. Es un efecto adverso. Pero si se ha estudiado en todos y ha dado resultado, quiere decir que va a ser algo muy bueno. Eso es lo que hoy día se hace. Se reúnen todos los que sean comparativamente posibles, todos los trabajos de investigación se los mete a la computadora y los miles de resultados y variables que pueden aparecer, la computadora los puede manejar muy bien porque para eso se hizo el sistema informático. Luego la evaluación de fuentes secundarias, por ejemplo, que salgan las guías de cómo se hace el manejo práctico de la clínica. De hecho, así se publica. No hay libros de farmacología solamente, sino libros que dicen el manejo de emergencia de los pacientes con tal enfermedad. Claro, no te dicen paciente X, no te dicen paciente Z, pero te dicen esas guías prácticas, te están diciendo cómo se hace. A esto se les llama las escuelas de medicina. ¿Cómo manejan los mexicanos la insuficiencia cardíaca congestiva, grado 3 y demás? Ellos la manejan de una forma y tienen sus estadísticas. ¿Cómo la manejan los del Texas Heart Institute? De diferente forma. Y por eso se llama escuelas. Y de hecho, la medicina, un poquito antes, ahora no tanto, pero antes han venido nuestros profesores que son de la escuela de Cali, Colombia. Han venido nuestros profesores que son de la escuela de México y sobre todo de la Seguridad Social México, de los hospitales de la Seguridad México. Entonces, eso decía que te habían formado muy bien y por lo tanto estaban apegados a una escuela. Claro, es un problema cuando a un país llegan todas las escuelas. ¿Quién tiene la razón? Y esos son los problemas de nuestros procesos de educación hoy en nuestra Facultad de Medicina. Las evaluaciones previas por organismos que sean totalmente independientes. Verán la diferencia, en el otro caso son dependientes de la escuela que hicieron, pero hay organismos que son totalmente independientes, no tienen, no se venden, no hacen pacto con nadie. Pueden ser hechos a nivel de los países nacionalmente, pero se desconfía siempre y mejora que te venga el vecino, porque el vecino, como no está inmiscuido en tu problemática, va a decir lo que cree, lo que siente y lo que ve, y no lo que le dicen que diga o dicen que haga. Por último, tenemos las llamadas opiniones de expertos y otras fuentes de información que pueden haber. Por ejemplo, reunión, congreso de Callahuayas, a ver qué dicen, ¿no ve? Y a veces sirve, por si acaso, porque muchas de las cosas que hacen los Callahuayas sí sirven. Y no hay que creer que esa medicina llamada medicina costumbrista, esa medicina de los que no han sido formados en las facultades de medicina, no funciona. Y si no, veamos la medicina de los chinos, la medicina de los hindúes, la medicina de otras generaciones, de otros mundos que tienen historias de miles de años haciendo medicina. La seguridad, ¿cómo la podemos entender desde los criterios de selección de un medicamento? Dicen que para muestra basta un botón. ¿Será que alguien lo está salvando a ese señor? ¿Será que este señor se estaba ahogando? Porque si se estaba ahogando era un vaso de agua, ¿no es cierto? ¿O será que este señor es un enanito y el otro es un grandote de 2 metros y por lo tanto parece que el agua le llega a su cintura? Bueno, esto es lo que hay que fijarse, esto es lo que hay que saber. Hay que saber interpretar lo que uno ve, porque no necesariamente lo que ve está correctamente interpretado, porque lamentablemente nuestros ojos también nos engañan y eso lo demuestra cualquier cosa que dice que es la perspectiva. Por lo tanto, es bueno que entendamos que hay cosas que no siempre son lo que parecen, como lo que está queriendo demostrar esta diapositiva. Pero si hablamos de seguridad, todos los fármacos pueden tener efectos negativos. De hecho, se dice, ya lo hemos dicho en la anterior clase, que
no se conoce fármaco que no tenga efectos negativos, ¿sí? Porque hasta el agua se ha convertido en el campeonato mundial para batir el récord Guinness de tomar agua. El individuo que ganó el récord Guinness y logró el récord Guinness de tomar agua, que se supone que no tiene ningún efecto negativo, entre comillas, y el fármaco también, el agua es fármaco, ¿no? Porque si no, ¿qué son los sueritos? Más azuquitar, más clorito, más lo que sea. Entonces, el fármaco no existe que sea totalmente inocuo, también producen problemas. Ese señor que ganó el récord Guinness, al ir a recibir su título de récord Guinness, que pasan unos días porque además se controla obviamente la parte de la ciencia, la parte de lo verdaderamente legislado, ese señor se murió porque el agua lo mató. De hecho, hizo lo que todos los médicos conocemos, intoxicación por agua. ¿Cómo se permitió hacer eso en el mundo? No puedo creerlo yo normalmente, pero así se hizo. El récord Guinness de tomar agua resultó la muerte de una persona por intoxicación, conocida en la medicina llamada hídrica. Todos tienen algunos efectos nocivos que deben sopesarse antes que comercializarse. Los récords seguramente se hacen también para comercializarse, para comprobar si la balanza de los beneficios y de los riesgos están claros y a qué lugar el plato de la balanza de la justicia se va a inclinar, hacia un lado o hacia el otro lado. Obviamente que en el caso del récord Guinness de tomar agua se inclinó hacia el lado obvio, que es el peor lado, costó la vida de alguien. La seguridad de un medicamento se persigue en todas sus fases, en todo lo que es investigación, en todos los niveles, desde que se comienza el desarrollo, como lo han visto ustedes, fase 1, hasta que se termina con la patente. Y las pruebas se hacen con animales, con personas, y después de la comercialización se sigue investigando. Pero también a las compañías les interesa esto de la comercialización y seguir investigando, porque hay fármacos que aparecieron para ciertas enfermedades, pero con su uso, y no son poquitos, por si acaso, lo van a estudiar en los libros de fármaco, y no son pocos los que los empezaron a estudiar, por ejemplo, como antihipertensivos, y terminaron excelentes antimicrobianos. Y es una obviedad, claro, cuando investigaban, no estaban investigando qué hacía con los microbios, investigaban qué hacía con el paciente. Pero cuando se empezó a utilizar y hubieron médicos acuciosos que se dieron cuenta de algo, se dieron cuenta que, mira qué raro, este paciente tenía tal cosa, le estamos dando este medicamento porque también está enfermo de esto y esto se ha curado. En este caso se daban cuenta que tiene suertes, que la comercialización y la farmacovigilancia también les trae beneficios, porque obviamente se va a empezar a vender a más pacientes, lo que antes no se usaba, hoy día se usa. Uno de los ejemplos más típicos, claro que también ha sido problematizado, es el utilizar algunos fármacos que han sido para el tratamiento de las amebas, utilizarlos como disuasivos de los alcohólicos. Pero claro, no sé, claro que son disuasivos, pero también una forma de disuadirlos es que los mató. Así es que no creo que sea buena disuasión. Matar al que está alcohólico, matarlo para que no siga chupando. Bueno, algunos serían felices. Un proceso que se lleva a cabo durante mucho tiempo y cuyo objetivo final es producir un fármaco que sea siempre de calidad, que sea eficaz y que sea seguro. No está con mala intención colocado el seguro con letras más pequeñitas, menos negrillas y demás, ¿no ve? Quiere decir que lo importante es que el fármaco en seguridad no sea solo que tenga seguridad, sino que sea de calidad y que sea eficaz. Porque puede ser seguro, quiere decir, no lo mata al paciente, pero tampoco lo cura. Por eso hay que tener muy bien ubicado los conceptos y ser coherentes y no simplemente lógicos en algunas cosas. En seguridad desarrollamos un medicamento y para eso es un trabajo, como ustedes saben,
de 10 a 20 años de tratar desde el momento que se lo descubre hasta que se comercializa, y en general se pueden tener que probar de una sustancia hasta a 10.000 componentes que tienen y que son llevados al mercado. Y dos son las etapas más importantes que deben superarse para que un compuesto pueda estar autorizado. La primera etapa, la preclínica, que ya la hemos visto, la investigación y el desarrollo, en la que se comprueba que la sustancia funciona, que es segura, pero solamente se le investiga en animales, para los animales, y no todo se lo puede traspolar a los seres humanos. Una etapa clínica, una vez que se ha superado la anterior, en las pruebas que se hacen las personas que son voluntarias, suele ser la parte más larga, entre comillas, y que también tarda de 2 a 10 años, la aplicación clínica. Cuando hablamos de farmacovigilancia, recuerden ustedes, estamos haciendo la fase 4, que se llama vigilar post-comercialización. El producto ya ha sido aprobado y ha sido lanzado al mercado. Pero también se empieza a poner a prueba porque cuando se lo ha estudiado, no se ha estudiado en todas las edades, en todas las poblaciones, en todas las condiciones, ni los factores desencadenantes y los factores que sean terapéuticos. No, simplemente en cierto grupo de población. Y en general se busca una población más o menos interesante. Son personas que estén alrededor de los 21 años, que pesen alrededor de 70 kilos, y así sucesivamente ciertas condiciones de esos grupos poblacionales. Pero cuando se los comercializa, los reciben los que tienen 21, los que tienen 20, los de 19, 18, 16 probablemente, y los que tienen 100 también. Por lo tanto, ahí se va viendo el verdadero efecto. Sería imposible para una casa comercial hacer todo ese trabajo porque económicamente no habría producto farmacológico que podría resistir semejante embate en el ámbito de la economía. La farmacovigilancia se preocupa de la detección, la valoración, el conocimiento, prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema que se hubiera presentado en relación con el fármaco. Los problemas más frecuentes relacionados con los fármacos se refieren al uso inadecuado, sobredosis, dependencia, ya vamos a ver, ineficacia, interacciones con otros fármacos, alimentos y reacciones adversas. Si un paciente que tiene un problema de diabetes, que generalmente se complica con hipertensión, que generalmente se complica con problema de la vista, que generalmente se complica con problemas renales, insuficiencia renal y demás, y le damos un fármaco para la diabetes, pero que embroma al que es hipertenso, embroma al que tiene insuficiencia renal, hepática y demás, es un fármaco que no sirve. Por eso es importante hacer todos los trabajos de la fase 4 de la vigilancia post-comercialización y ver si hasta los alimentos producen o no producen reacciones adversas. Para terminar, decimos que las reacciones adversas a los medicamentos, que se llaman RAM, se refieren a las reacciones obviamente adversas, perjudiciales e inesperadas. Y a estos medicamentos, siempre para hacer que sean inesperadas y perjudiciales, no es a dosis altas van a ser tóxicas y van a ser mortales. Es a dosis habituales y que se puedan usar con fines terapéuticos. En ese caso, también se discute el problema de la seguridad. Hablamos del RAM cuando figuran entre las 10 causas principales de muerte en todo el mundo. Por si acaso, quiere decir que son los fármacos las que producen de todo el mundo. Entre las 10 primeras causas de mortalidad está el uso de los fármacos. Si digo el uso, ni siquiera he expresado la palabra mal uso. El uso de los fármacos ya es una de las causas más altas de mortalidad en el mundo. Imagínense si los que los prescriben, los que hacen, los que las recetan en general, los que utilizan los fármacos, no saben nada sobre farmacología. Imagínense lo que pasa.
Y bueno, los que ayer estuvieron en alguna actividad como hemos tenido, entre comillas, con mis grupos de prácticas, se han dado cuenta que casi todos los médicos hoy día hablamos que sabemos cada día menos de ciertas cosas y como yo digo, un médico mal formado y que no sabe farmacología es un asesino en potencia. Y son los que altísimos niveles de negligencia médica van ejerciendo y por lo tanto de alto peligro para la salud en nuestro país. Y no lo digo yo solo, gracias a Dios lo han dicho otras personas. Al prescribir un medicamento, ¿conoces verdaderamente su seguridad? Y aquí está como claramente, ¿no? Sus orejas no parecen ser de normal, sus antenitas no parecen ser de vinil, y el señor de al otro lado que tiene cara de médico, ¿no es cierto? Y dice, si usted recuerda, hice mención a posibles efectos adversos. Si no sabe nada sobre el medicamento, ¿qué se va a acordar siquiera de los efectos adversos? Si no sabe para qué se utiliza. Y por eso le da 10, 15, 20, 30 medicamentos en una receta, porque le da para la caspa, la nostalgia y algunas veces hasta para el mal de amor les da. Seguridad. Cuando hablamos que un fármaco es seguro, generalmente después que este fármaco ha sido utilizado por millones de personas. Imagínense, entre 88,000 a 139,000 personas de Estados Unidos, gringuitos estadounidenses, donde se dice que se hace la mejor medicina. No la creo, pero sí se hace algo de buena medicina. Sufrieron infartos de miocardio y ACVs, accidentes cerebrovasculares, por recibir un fármaco que se popularizó, fue famosísimo el fármaco que se llamó Rofecoxib. Y la primera cosa que dicen, ¿y qué hacía la Food Drug Administration? Y por lo tanto, aquí está muy claro que el riesgo de hospitalización también por rhabdomiolisis, tema que enseñaba yo el año pasado y los 5 años anteriores, era 10 veces mayor con un fármaco también que se empezó a utilizar, y cuando se empezó a utilizar en grandes poblaciones, se vio que la terivastatina, que es una otra de estatina simplemente, es 1000 veces más grave asociarla con los fibratos, y 1 de cada 10 pacientes tiene problemas de rhabdomiolisis. ¿Qué quiere decir rhabdomiolisis? Destrucción de las masas musculares. Imagínense lo que eso significa médicamente hablando como efecto adverso. No es un efecto de intoxicación, sino adverso, que no fue descubierto antes de que ese producto sea que salga a la comercialización. Sí fue aprobado por las instituciones que aprueban en los países. Fue aprobado, pero no se dieron cuenta que podía producir esos problemas. Por eso es que sí se sigue llevando adelante la farmacovigilancia para aprovechar esto en la seguridad de los medicamentos o los fármacos. Para evaluar la seguridad, una vez que se ha descubierto los problemas, lo que se hacen es estudios preclínicos para no tener más de eso, pero siguen habiendo ensayos clínicos y sobre todo la farmacovigilancia, que es lo que habíamos expresado. En conocimientos de la seguridad, podemos ver nosotros que hay la autorización de las agencias evaluadoras que tienen que trabajar en base a ensayos clínicos. Alguien decía que había conocido un ensayo clínico que llega a la Food Drug Administration y que solamente el pobrecito de la Food Drug Administration, que es un equipo de personas y demás, esos tenían que haber leído 1000 y tantas páginas para poder saber si está correcto o no correcta la autorización de este producto. En el caso de la postcomercialización hay que hacer estudios post-autorización, hay que ver y notificar, se pide las notificaciones espontáneas, que no tengas que pedirle, y eso crea las llamadas alertas. Una vez creada la alerta, se empieza a estudiar el fármaco ya
entra en los cánones de la farmacovigilancia. Aquí está el listado, no los voy a leer, de fármacos, el año de aprobación y el año de retirada del fármaco. Verán que algunos han estado matando gente, problematizando gente por muchísimos años, otros no tantos y últimamente menos, ¿no es cierto? Pero desen cuenta y miren, infarto agudo de miocardio, trombosis cerebral, hepatotoxicidad, rhabdomiolisis, arritmias y muertes súbitas. Y este medicamentito era para tratar la úlcera, entre comillas. Bien, aquí están para que ustedes los puedan leer, estudiar y demás, recordándoles que no estamos haciendo farmacología especial ni clínica, estamos haciendo general, pero hay que entender que la fenazopiridina, la fenolftaleina, la furazolidina, la nitrofurana, todos ellos tienen sus problemas y aquí están descritos todos y cada uno de los problemas que no los vamos a... El que tiene interés vea y se dé cuenta que realmente habían habido hartos fármacos muy famosos, muy utilizados, que habían sido altamente problemáticos. Probablemente el interés era más comercial que el interés sobre la salud, entre comillas. Imagínense la cantidad hasta el momento, ejemplo de retirada de los fármacos con todas las características. Bien, ¿qué criterios de seguridad damos para la selección del medicamento o del fármaco en el problema de la farmacoterapéutica? Primero, de la incidencia de los problemas que producen los de la RAM, la gravedad de esos problemas, el tiempo que se los ha comercializado y el beneficio-riesgo comparado con otra mejor alternativa. Si no tienes otra alternativa, todos sabemos que hay muchos fármacos que se los utiliza como oncológicos, antioncológicos, y sabemos que esos fármacos también matan, pero el cáncer también te va a matar. Entonces es entre la espada y la pared, ¿cuál prefieres? Bueno, se le pide, por eso está el consentimiento informado, que también lo vamos a ver, se le pide al paciente que, habiendo sido enfermado, él determine si quiere o no quiere estar dentro de esa investigación, recibir este o no este otro medicamento. Para eso están los estudios científicos. Los beneficios riesgos, y hemos dicho, todo beneficio es la expresión de un juicio de valor, no es solamente un número, es un juicio de valor que te dice si es mejor, te beneficia o más bien te produce riesgos. ¿Dónde está el límite de si es beneficioso o es riesgoso? Si hay pacientes que le son a 100% beneficiosos, el mismo producto, en la misma dosis, el paciente con la misma edad, todas las características iguales, y hay otros grupos que les es problemático, altamente riesgoso, o los mata o los deja con problemas. Por lo tanto, no está muy fácil para los médicos, ni para la farmacología, ni para la ciencia, determinar con exactitud cuál es el término medio. La conveniencia, que tiene que ver con qué tipo de medicamento le voy a dar en la clasificación que existe y las acciones que ejercen a nivel de los organismos, de las personas en particular. ¿Cuál es la conveniencia entonces? El conjunto de propiedades que facilitan el cumplimiento de los tratamientos, las características del medicamento relacionados con la administración, la cantidad, la posología, la dosis quiere decir, la disponibilidad, la aceptabilidad del paciente o incluso la aceptabilidad por el médico y los servicios de la farmacia. O sea, muchas veces sucede que los médicos son los que dejan de utilizar los fármacos. Y si los médicos dejan de utilizar el fármaco, la farmacia no compra más porque sabe que no los va a vender y no se va a clavar con un fármaco. Por eso se habla de la conveniencia. A veces los fármacos desaparecen por conveniencias comerciales, otras veces porque los médicos no le hicieron caso a la propaganda y otras veces porque no le sirvió al paciente. Entonces, verán que la conveniencia tiene demasiadas aristas, demasiados puntos de vista y no es muy fácil de manejar. Por lo tanto, la adecuación de la selección son características particulares que el paciente
lo determina y por eso nosotros lo escogemos para hacerle la farmacoterapéutica razonada. La realiza el médico en el momento de hacer la prescripción y obvio, cada vez que se hace prescripción ya vamos a ver que se maneja el medicamento P, como lo hemos visto en la parte conceptual, y existen muchas circunstancias en el paciente que pueden ser modificadoras del medicamento P. Contraindicaciones, no se puede dar este fármaco si este paciente tiene esta otra enfermedad. Interacciones, si le das esto a este paciente que tiene problemas de coagulación, lo vas a matar porque se va a desangrar, porque este fármaco, además de su efecto farmacológico, produce alteraciones de la coagulación. Y así sucesivamente, cientos de problemas. Por eso es que la farmacología no es fácil en ninguna parte del mundo. Ya no repito lo que decía todos los años porque al final y al cabo es un problema de no decir siempre lo que es verdad, sino a veces también decir algunas cosas sin atacar a otros. Y bueno, mis estudiantes y todo el mundo saben lo que digo. Dificultades para la administración del fármaco, si todos vienen, estos productos de este producto farmacéutico vienen en supositorios, no sé qué poblaciones van a querer usarla, pero va a haber mucha población que no va a querer usarla, como lo van a ver en la parte de farmacocinética. Necesidades de reducción de la dosis, insuficiencias renales o hepáticas, y los dos peores, el embarazo y la lactancia, que hacen que no sean convenientes el uso, porque aunque en muchos casos no se ha estudiado ni en la lactancia ni en el embarazo, se presupone que no le van a hacer bien, por lo tanto no le des, porque nadie quisiera tener problemas con los productos del embarazo o los niños en lactancia. Los aspectos que influyen en la aceptabilidad para el paciente se expresa por la adherencia a un plan terapéutico, ya hemos dicho la vía de administración, la forma terapéutica, la cantidad de la posología, si tiene que tomar a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, cada hora tiene que tomar el fármaco, posología, dosis, seguro que no lo va a querer comprar porque nadie se despierta todas las horas para tomar un fármaco. Duración del tratamiento, por eso la vida media de los fármacos. Se prefiere obviamente aquello que tienes que tomar 2 veces al día, pero si tienes que tomar 6 veces al día no va a ser uno de los que tenga adherencia y por lo tanto comercialmente y así sucesivamente. Todo se junta en el ámbito de la farmacología. No sucede eso en otras ciencias ni en otro tipo de enfermedades. El manejo del dispositivo de la administración, si es en jeringas, si es una tabletita, si es en parches, como lo he explicado en la anterior clase. Condiciones del almacenamiento, si tienen que estar totalmente refrigerados, ¿será posible eso entre los hospitales que ni refrigerador tienen en el campo? Y la necesidad de monitorización, la llamada manejo de la farmacocinética y parámetros bioquímicos, hablan de la aceptabilidad por el paciente hacia el fármaco. Criterios de selección primarios y secundarios, ya los hemos visto, eficacia, seguridad versus conveniencia y costo. Obviamente los criterios, por eso se llaman secundarios, no son los más importantes, pero pueden adquirir importancia cuando se pone en el balance la eficacia y la seguridad en las diferentes alternativas que se tienen. Por eso aparece el concepto de fármaco P o medicamento P. ¿Cuáles son las fichas de información? Obviamente la ficha técnica de las características del producto. Ustedes saben todo lo que viene dentro de una cajita y lleno ahí de toda la información. Alguna vez decimos no es todo tan verdad ni todo tan mentira y a veces trae muchos problemas porque ni siquiera leen las páginas web, digo molesto por algunas cosas, que van a estar leyendo los prospectos de los fármacos, entre comillas, así se llaman, prospectos. Estudios de adherencia que se hace, a ver cuánto se adhiere el paciente, si cambiamos su farmacocinética, en vez de darlo 6 veces al día, lo puedo dar 1 vez al día, habrá adherencia, y obvio, tiene que estudiarse si es posible, porque puede haber no eficacia, pero sí adherencia, como hemos dicho, por lo menos 2 criterios. Entonces, y encuestas de preferencia de los pacientes por los diferentes medicamentos.
Bien, está muy claro que ya vamos a ver que el NT y el NNH no existen. Quiere decir libertad total y que todo sea una maravilla. En farmacología no hay nada que sea una maravilla y obviamente no hay nada que sea este fármaco lo prefiere todo el mundo. Falso. Otros prefieren otro fármaco, otros médicos otro y otros todo. Por lo tanto, la conveniencia es uno de los conflictos. A nivel hospitalario, obviamente, si lo tiene que administrar la enfermera, si la necesidad es intravenosa, la poca importancia que le damos dentro del hospital, que le des cada hora, no tiene mucha importancia, porque la gente está, pero en una familia darle cada hora es una problemática. Importancia del tiempo que tiene que estar pasando el surito, eso se llama la infusión intravenosa, y los bajos y estrechos controles que el médico puede hacer en lo que es la relevancia de las interacciones. A veces ni se dan cuenta que el paciente está con interacción. Recuerdo bien algunos de los pacientes que traté cuando era interno y que no me di cuenta, el paciente estaba con diarrea y yo creí que le estaba produciendo algo que le daban de comer la diarrea y no me di cuenta que la digital era la que le estaba produciendo la diarrea. Y la digital fue lo que lo mató al paciente, pero yo no me di cuenta. Claro, era estudiante de medicina, interno. Pero si hubiera sido mejor formado en ciertos ámbitos de la medicina y sobre todo en la farmacología, más suspicaz en ver al paciente y demás, tal vez porque dicen que una vez que tiene el paciente diarrea, que sea efecto de la digital, ya no hay nada más que pedir que se compre un cajón. Y así sucesivamente, todo lo que haces en el ámbito ambulatorio, la ventaja de la vía oral, las dosis que sean únicas, el cumplimiento terapéutico, la adherencia, el manejo que sea sencillo de los dispositivos para colocarlos y el control de las interacciones en los tratamientos son algo importante. La situación ideal es aquella en que el medicamento presenta superioridad frente al resto de todas las otras alternativas. Por lo tanto, tiene eficacia, seguridad y conveniencia y el menor costo. ¿Existirá ese medicamento? Nadie sabe, ¿no? Aquí la figurita dice, tienes que darle en el clavo y por eso ese es el signo más importante. Eso es lo correcto. Hay que darle en el clavo. Lamentablemente, no siempre como médicos podemos lograr ese darle, entre comillas, en el clavo. Las ventajas en la adecuación que se tiene que hacer constantemente con la utilidad terapéutica de un cierto medicamento, a veces se traduce en beneficios de efectividad, otros en de seguridad, otros en los casos que sean beneficiosos, pero que sea para un subgrupo de pacientes. No es bueno para todos, no es bueno para este otro, pero sí es para este. También ayuda y puedes decir, esto, como dice la figurita, es lo que sirve, lo que funciona. Y por último, el costo. Como ustedes verán, aquí hay cientos de ejemplos que ustedes los van a ir pudiendo ver de los costos. Claro que por si acaso esto no es la última palabra, ¿no? Han cambiado la economía de este mundo. Si se trata del país, estamos peor todavía porque el dólar estaba a, digamos, 7 y hoy día está a 12, 14, no sé, pero por ahí. Entonces, nada de estos costos. Pero siempre va a decir que el costo es uno de los problemas más serios. Y algunos grupos de fármacos siempre van a ser más costosos. ¿Quiénes son los más costosos? Los comerciales, obviamente, tienen que pagar la patente. Pero es importante que también, ¿quiénes tienen los más costosos? Los países más ricos. Nosotros los re pobres manejamos medicamentos costosos, no. Pero es importante tener cierto grupo de medicamentos, no importa el costo porque salva la vida y la vida no tiene precio. Sí, también es cierto. Por lo tanto, hay que fijarse en el costo para el tratamiento. La evaluación del acto terapéutico. No solo hay que fijarse en el costo del tratamiento de un tiempo, ¿no es cierto? O sea, si te doy 2 aspirinas y te doy una vez cada 3 meses, no es lo mismo que utilizar aspirinas por 20 años, todos los días. Y eso pasa en la vida real.
Entonces, no solo hay que fijarse cuando le das una dosis, porque podría ser que esa dosis, que también es importante en el costo-beneficio, esa dosis sí sea la que lo va a curar, pero una sola dosis. Si esa dosis lo va a curar, pues ese medicamento va a volverse caro. Un hito solo basta para curar, ¿no ve? En el otro tienes que usar por 10 años, entre comillas, y así sucesivamente. Por lo tanto, el médico siempre va a ser el responsable de la elección final de un grupo de fármacos entre varios grupos, fijándose siempre en la eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Como está muy claro, siempre va a ser cada día, y lo he dicho al comenzar las clases, en la clase de introducción, que para mi gusto todavía lo seguimos haciendo mal. Ya el año pasado me quejé de la farmacogenómica, este año hay farmacogenómica. Este año me he quejado nuevamente de que no aprendemos farmacoeconomía, y si no aprendemos farmacoeconomía no sabemos un rábano de los costos y nunca vamos a entrar dentro de ese parámetro de la evaluación que tiene que ver con la adherencia del paciente. Y por lo tanto hay que reducir el número de personas que reciben en forma inapropiada el tratamiento y aumentan los beneficios y aumentar los beneficios obtenidos por la población. Hoy día funcionamos por la propaganda médica, por lo que nos dicen los visitadores y no porque lo que dice la farmacología o las revistas de medicina de calidad y de nivel. Aquí tienen costos. Este es de mi ámbito, de la farmacología, de la gastroenterología. Entonces verán qué cuesta el omeprazol y cuántos recetan omeprazol, cuántos recetan esomeprazol, cuántos recetan lansoprazol, pantoprazol y demás. Miren lo que significa en la parte europea, en la parte de los dólares, Gringolandia y demás. Y miren, claro que los datos, como digo, son del 2006, cuando se estudiaba en esta parte de los costos. Si el 90% de todo lo que son de estos medicamentos inhibidores de la bomba de protones, que no son el omeprazol, se cambiarían a omeprazol, ¿sí? El ahorro anual sería de 4 millones de euros, 4.782.544. O sea, serían enormes los ahorros. Pero no le interesa nada, porque además los farmacéuticos no te invitarían a congresos, no te darían regalitos y demás cosas. Lo mismo pasa con las estatinas, tema que he manejado durante todos estos tiempos y que hoy día lo manejo yo por cuestiones también de salud. Y son las... ¿Qué horas son, compañeros? 9:15, ¿no es cierto? No se oye, padre. ¿Son las 9:15 o no? Ajá. Ajá. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho? ¿Nuestra clase duraba hasta qué hora? ¿Recuerdan ustedes? Hasta las 9:30. Hasta las 9:30. Pero habíamos dicho que este año, porque me han sorprendido, y esta tarde, tío, de hecho, ¿saben a qué hora llegaba a mi casa de dar mis prácticas? Yo debía haber terminado a 7:15. Y he llegado a mi casa a las 8:15 en punto, porque mis estudiantes no me dejaban salir mientras no les respondiera a todas las preguntas que tenía. Como ha pasado el otro día. Brian, tú estabas, ¿no? En el curso. Bueno, saliste un poco antes. Me tuve que quedar, ¿no? Te saliste cuando ya se terminó la clase. Entonces, hay 15 minutos para que puedan preguntar lo que crean importante sobre todo lo que hemos hablado. En clases prácticas, ¿no, Brian? O los que veo, varios veo aquí de mis grupos. Digo siempre, Gabriela, habichuela, ¿no? A la 1, a las 2, a las 3. Si nadie pregunta, muy buenas noches, han perdido sus 15 minutos, que para mí es de altísimo aprendizaje, pero que lamentablemente
no lo utilizan. Y claro, ya me desilusiono. Lo mismo que me he desilusionado. En la primera clase estuve muy ilusionado. En la segunda seguimos siendo bolivianos, estudiantes de medicina, que no hemos aprendido a preguntar para aprender. Doctor, una pregunta. Oh, gracias, Joel. Qué bien. Dime. ¿Podría aclarar la diferencia entre efectividad y eficacia? Claro. O sea, a ver, te voy a decir, yo voy en este caso a matarlo a Hitler, ¿sí? Si yo le pongo una bomba y demás y no se muere Hitler, ¿he sido efectivo? Joel. No. No, no está claro. Si yo lo voy a matar a Hitler, claro, y traigo todo el ejército americano para que lo mate a Hitler, ¿he sido eficaz? Sí. ¿Entiendes? Bueno. Sí, doctor, ya. Sí, ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Qué ha diferenciado entre yo voy y le pongo una bomba y tal, o voy y lo traigo todo el ejército americano para que lo haga? Que no puedes matar, de hecho, no puedes matar a una mosca con un tanque, ¿no ve? Porque el costo-beneficio, la eficacia, la efectividad, obviamente están relacionados totalmente la efectividad con hacerlo. La eficacia tiene que ver también con el costo, el beneficio, el esfuerzo y demás. De hecho, hoy día en eficacia ya no se habla de eficacia, se habla de eficiencia. Una empresa, un país, una persona es más eficiente cuando hace lo mismo que la otra, más barato, en menos tiempo y la misma calidad. Ahora sí es entendido. Sí, doctor. Tenía una pregunta más que la anterior clase. Sí. La bibliografía para farmacogenómica, ¿nos podría dar alguna referencia? El libro de farmacología tiene un capítulo entero de farmacogenómica, ¿no te has dado cuenta? De hecho, en el caso aparece hace varias ediciones farmacogenómica. Fíjate, por favor. ¿Qué referencia mejor quieres? ¿Algún otro libro? En la realidad, yo soy katsuniano, ¿no? Y lo digo claramente. Obviamente, en las ediciones del Goodman-Hillman, sí aparece también, ¿no? Pero no es uno de los temas que sea de actualidad más que el Katsun, que acaba de aparecer la 16ª edición, ¿no ve? Entonces, sí. ¿El Katsun te parece mal? No entiendo. No, solo para tener otra biografía. Entras al internet, papito. Entra al internet. ¿No ve? Y si entras a inteligencia artificial, se llama AI o IA, te dará bastante información sobre eso. Uno de los desafíos, trata de hacerlo, vas a ver. Hoy día deberíamos aprender mucho más de la inteligencia, a través de la inteligencia artificial, de cómo yo todo este tiempo en el número de X minutos que he hecho, tal vez no lo haga mejor que la inteligencia artificial. ¿O no crees? Sí, doctor. Gracias. Imagínate de haber sido el primer vendedor de computadoras en este país, cuánto yo creo en la informática, ¿no ve? Bien. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Dime, Micaela. Con el nivel 2 de evidencia y grado 2, nos dijo o mencionó que no cumple alguno de los criterios AIE. ¿Esos criterios de AIE son los mismos de grado de evidencia que están como 1, 2, 2A, 2B y 3? No. Ya vas a ver cuando hablemos de terapéutica de la otra forma, ya vas a ver que esos tienen diferentes aplicaciones. No se les pone una estructura, no se les dice o se les pone un nombre especial, porque son totalmente diferentes. Tienen que ver, obviamente, con la terapéutica. Depende del paciente, ¿no ve? No puedes decir lo mismo del fármaco respecto a este paciente, a este. Este fármaco necesita toda una serie de diferencias y tus conocimientos lo mismo. Si tú no sabes la farmacocinética de un fármaco, podrás
darle bien al paciente que es más gordito, o al que es más flaquito, o al que es más viejito, o al que es más jovencito, o al que es más altito, o no? Claro que no, por la absorción. Imposible, ¿no ve? A esos son los factores A y E. ¿Se entiende? Ya no los vas a ver, claro. Obviamente todavía no hemos entrado a esa parte, pero claro, aparecen en los cuadros, por supuesto. Todavía no hemos desarrollado todo. Día miércoles, recuerden ustedes que a las 8:15, no como hoy día a las 8 en punto, a las 8:15 comenzamos la clase y es solo una hora, ¿no es cierto? Comenzamos 8:15 y terminamos 9 de la noche. En el caso de los días martes y jueves, comenzamos en la noche, 8 de la noche hasta las 9:30 de la noche. En este momento no puedo asegurarles si vamos a hacer la clase el día jueves, como lo hemos hecho la anterior, en la mañana a las 6:45 hasta las 8:15, que no ha sido hasta las 8:15, nunca lo hago así. No sé todavía, pero les vamos a avisar, todavía hay mañana, ¿no es cierto? ¿O no? Y bueno, es también un gusto saber que hoy día en este momento hay 119, habían algunos más, pero en este momento hay 119 estudiantes. Como he explicado en mis clases prácticas a todos mis estudiantes de clases prácticas, que ayer he hecho la clase inaugural con todos los estudiantes de clases prácticas, que es algo muy interesante ver que se estén preocupando de asistir a la clase teórica, porque la asistencia a la clase teórica les da un solo hándicap, quiere decir una ventaja que es lo que yo digo, es lo que yo creo importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a preguntar? Lo que he dicho en la clase teórica. Algunos dicen que porque nos graban, lo cual está muy bien, y porque se les pasa el material y demás, no necesitan asistir a la clase teórica. Pero si además puedes tener derecho a preguntar, digo yo, un poco en duro, ¿no? A desasnarte preguntando, porque eso es lo que hace la pregunta, te desasnas, porque preguntas lo que no sabes, y no todos sabemos lo que no sabes, porque no estamos dentro de ti. Entonces, por ese motivo es que creo que he expresado, ¿no?, que ha cambiado bastante muchas cosas, y yo lo he asociado con los exámenes de ingreso en el propedéutico. Fui el inventor en 1992 de los propedéuticos en las facultades de medicina y en las universidades del país. Y por lo tanto, hoy día digo que uno de los problemas más serios que tenemos es el elemento que ingresa gracias a propedéuticos que no son los que deben corresponder. 2022, 2021, 2023 han tenido algunas características interesantemente importantes que van a dar sus frutos, y eso es lo que estoy viendo. Encontrar gente en el curso, a través de las prácticas, que realmente no he podido creer que mi primera práctica sea en algunos grupos de gentes brillantes, según yo. Imagínense, después de 53 años enseñando, que entienda que hay gente brillante y solo por ahora. Han sido todos un desastre, entre comillas. Entonces creo que es importante que ustedes tomen en cuenta esa partecita, que nomás tienen una posibilidad importante. Claro que también es cierto que 162 estudiantes han pasado farmacología el año pasado, han pasado la farmacología el año pasado, no porque sabían farmacología, sino porque les regalaron los 5 puntos ponderados por haber censado en el censo del INE. Gracias a Dios nos hemos deshecho de ellos, digo yo. Y por eso queda gente decente, bien. Pero espero que no me esté equivocando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Maite, dime. Esta pregunta es algo analítica. ¿Qué es lo que nos aconsejaría hacer en caso de, como en Bolivia ya está empezando eso de escasez de medicamentos? ¿Qué podríamos hacer si nos llega un paciente, lo recetamos y resulta que el medicamento no está llegando?
o cuando es el más eficaz y no está llegando al país. ¿Qué podríamos hacer en esos A eso casos? se llama farmacoeconomía, a que tienes que ver justamente todas esas cosas, porque si tú le preguntas al ministerio si está llegando, existe un formulario terapéutico nacional, existe todo un background de vademecums nacionales que te dice o no la disponibilidad de los medicamentos, por si acaso. De hecho, así eso les enseñamos a nuestros estudiantes de prácticas, eso no es la teoría, ¿no ve? Porque supongo que sabes qué significa MSD. Sí, doctor. Merck Sharp and Dohme, quiere decir una de las fábricas de las empresas más grandes del mundo que todavía sobreviven y que habla de la aplicación de los medicamentos, sus usos y su economía. Y así, entonces, eso es lo que te estamos queriendo decir, que no creas que es como el papá de la familia que no tiene idea de cuánto cuesta la papa, pero la riña a la mamá de lo que gasta al mercado o no. ¿No pasa en tu casa? Suele pasar. Debería ir alguna vez el papá al mercado, ¿no ve? Alguna vez ustedes deberían ver cuáles son los precios de los medicamentos, Maite. ¿No crees que es buena la hermenéutica? Sí, doctor. Ajá. Por lo tanto, yo creo en eso. De hecho, y por eso me quejo, porque no les enseñamos el mecanismo, cómo se puede estar en eso. Claro, aquellos que hemos estado en ministerio, hemos estado en... sí sabemos, ¿no ve? Por eso lo decimos. Pero eso no son todos los médicos, ni mucho menos una gran mayoría. Son excepciones, porque la vida te ha llevado a esas excepciones, ¿no ve? Y peor en este país, como ya he dicho, comenzando, ¿no? El descalabro es terrible. En mis grupos de prácticas les digo de todo, por si acaso, no solamente de la farmacología. Por eso mis gentes conocen mis clases como el aula de la vida, porque hablamos de la vida, aparte de la farmacología. Y la vida es más importante entenderla que simplemente recetar o creer que se sabe o creerse médico cuando no tienes ni siquiera derecho a hacerlo, digo yo. Bien, ¿son exactamente las 9:30 o no? Ahora sí, doctor. Para cumplir con los ofrecimientos que les hago, porque me dicen, tú puedes dar clases hasta la 1 de la mañana, jorobas así y demás. Y yo he dicho, soy de lo más respetuoso con la hora, se habrán dado cuenta. Y lo tengo planificado todo de la mejor forma, en lo que puedo, obviamente. Entonces, por eso es que agarramos y terminamos como corresponde. Muchas gracias. Mañana nos vemos a las 8:15 para seguir con estos temas. Y ya verán cómo vamos a ir haciendo el conjunto de esta introducción a la farmacología. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Que duerman bien si es que pueden. Los míos tienen que hacer sus mapas y sus cosas. Y algunos tienen que repetirlos por todo lo que ha pasado esta semana y así sucesivamente. Y por lo tanto, normalmente no los dejo ni dormir. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Jessy, habías estado aquí. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Claro, doctor, ¿cómo me voy a faltar? Claro. Mi mano derecha este año, ¿no, Jessy? Con las felicitaciones correspondientes, Jessy. Está por verse, dijo, ¿no? Muy bien. Vámonos. Chao. Bueno. Gracias por todo. Chao, chao. Recording stop.